Pedro y Juan son perseguidos. ¿Estamos viviendo para Dios? En este capítulo hablamos sobre la entrega, las apariencias, la apendicitis espiritual y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios. Hola, hoy estamos con Juliana Villegas, Antonio Torres, María Paula Gallegos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 24. Sigamos entonces. Cuando oyeron estas palabras del sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Actualízanos, Juliana, ¿en qué va la lectura de los Hechos de los Apóstoles? Bueno, estamos viendo que los apóstoles empiezan a predicar el evangelio y los sumos sacerdotes les dicen que no hagan eso, que no hablen más en nombre de Jesús. Entonces los meten a la cárcel y por ayuda de un ángel, dicen, salen sin que hayan roto las puertas ni las paredes ni nada, simplemente logran salir de la cárcel y se van a seguir enseñando. Entonces aquí empiezan a confrontarlos que por qué están haciendo esto. Bueno, aquí sigue la historia. Viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué buena frase, ¿no? Qué buena frase. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Juliana, por favor, ayúdame con esa frase. Pues creo que esa frase es clave porque yo creo que casi que se liga precisamente con ese primer mandamiento de los 10 mandamientos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. Es primero lo primero, como poner las cosas en su orden apropiado. Hace que todo lo demás encaje y se ajuste como debe ser. Entonces, primero lo que Dios nos mande y después se acomodan las otras cosas. Se acomodan las otras cosas dentro de la voluntad del Señor, sí. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estos eran hombres religiosos. Estos no eran bandidos. Los saduceos y luego el Sanedrín, el concilio, los ancianos de los hijos de Israel, la pesada de los judíos. Estos no eran bandidos. Estos no eran adúlteros. Estos eran hombres que cumplían creo que son 600 y pico leyes del pueblo judío, 183, algo así. Cumplían todas las leyes. Vivían dedicados los sacerdotes al culto y al Señor. Estos no eran bandidos. Y sin embargo les ordenan algo que no se corresponde con la voluntad de Dios. Claro, si nosotros vamos a mirar los 10 mandamientos, es como la base del pensamiento judeocristiano. Ellos no están incumpliendo ningún mandamiento al seguir enseñando lo que el Espíritu Santo les decía. Ellos no incumplen ningún mandamiento, pero no obedecen a las autoridades de Israel, porque el Espíritu Santo les dijo eso, les dijo otra cosa. Fíjense que hoy pasa con facilidad algo parecido. Ustedes cumplieron el precepto, ya están salvos. Qué pena, Padre, no es cierto. Esa no es la vida espiritual. Ese es el primer paso. Ese es el comienzo.
Y si la persona se queda ahí, ¿qué le ocurre? Como le sucede, decíamos que la mayor parte de la gente que uno conoce, digamos, en los retiros, que salen de los retiros espirituales de Maús y de otros retiros similares, porque son un avivamiento inicial, es un fogonazo para que luego sigan el camino. Pero si no se les enseña el camino, ¿qué sucede con esas personas? Sí, se convierten. Antes no iban a misa, ahora van a misa. Antes se iban de rumba los viernes y se levantaban viejas y eran fuera, que eso significa. Ahora no. Ahora cumplen el precepto. Pero el resto siguen viviendo como el mundo. Viven para el mundo cumpliendo el precepto. Y eso ocurre mucho ahí. Y por eso hay tanta gente, o hay gente que nos critica porque insistimos en eso. No basta con cumplir el precepto. Hay que vivir para Dios. Lo que quiera que signifique vivir para Dios. ¿Hay que cumplir el precepto? Sí. Hacer lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen. Pero hay que ir más allá. Porque uno puede cumplir el precepto y vivir para el mundo. Vive entregado a los placeres y a los goces del mundo, yendo a misa y confesándose. Sí se puede, ¿o no? Sí, claro. Vale, ¿qué opina? Sí, sí se puede. Uno puede vivir todo eso y que no le afecte realmente el interior de uno. Y después entonces se corren los límites. Por ejemplo, ¿qué tan pecaminoso es en un muchacho o en una niña besarse con alguien con quien no tiene una relación, digamos, o besarse en general ahí, ¿sí? En una época, si mal yo no recuerdo, pues uno iba a las fiestas a eso. Yo no sé las niñas a qué iban a las fiestas, pero los niños iban a ver qué lograban. Y lograr un beso era un beso como el couple, un beso en la boca. ¿Qué tan pecaminoso es eso? ¿Qué tan pecado mortal, dirías tú, Juliana? Pues el problema es, sí, lo que eso va haciendo en el corazón de la persona. Entonces, es complejo porque no es solo el beso, sino también seguramente el engaño y la mentira, porque no creo que la niña llegue a contarle a la mamá, ay mamá, un muchacho divino y le di un beso, y la mamá, ¿cómo te fue? Bien, divinamente, pero no le va a contar nada de eso. O sea, Además, todo va sumando. no es un beso, ¿no? Digamos, mentira. No es que me dio un beso. Si le dieron un beso, ¿verdad? No es un beso. La norma es muy difícil ahí. En los negocios, mire, hice un negocio y tuve la posibilidad de aprovecharme un poquito y tal, y bueno, y etcétera, ¿no? Yo creo que el problema está en vivir para el mundo cumpliendo los preceptos. Yo creo que lo que Dios nos dice no es cumplan el precepto, eso nos lo dice algunos en el clero, cumplan el precepto y ya quedan a salvo. Lo que Dios nos dice es entrégueme su vida. Entrégueme su vida a mí, yo hago con usted, según mi voluntad. A quien nos hace daño, ¿qué debemos desearle, Juliana? Debemos Le desearle. vaya bien, que le no sé qué. Yo creo que, pues, lo que hemos estado descubriendo últimamente es eso, que lo mejor que se le puede desear es que Dios haga su voluntad en él. Eso es de Fray Nelson Medina también. Sí, a los que usted siente que lo agredieron, que le hicieron una maldad y no puede superar usted ese rencor y le da rabia. Y mire, y esto y lo otro. ¿Cómo empezar a sanar?
Le deseo que Dios haga en usted su voluntad, la de Dios. Y usted quedó a salvo. Le deseo que Dios haga su voluntad en usted. Lo bendigo, le digo bien. No le digo mal, que le vaya mal, no. Le digo bien. Y le deseo que Dios haga en usted su voluntad. Y en mí también, por supuesto. Póngame atención. Le deseo que Dios haga en usted su voluntad, su santa voluntad. Y en mí también. Creo que eso ayuda bastante. Claro, hay personas que lo hacen de forma agresiva, ¿no? Le deseo que Dios haga su voluntad o la mía, ¿no? La de Dios para cada uno, porque Él conoce el corazón de cada uno. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso estamos aquí tratando de levantar el velo, de descubrir lo que se esconde de las apariencias. Eso es levantar el velo, descubrir lo que se esconde detrás de las apariencias. No solo las apariencias de este mundo que no permiten ver el mundo espiritual fácilmente, sino de las apariencias de las personas que en apariencia cumplen todo, pero el corazón está lleno de rencores y de problemas. Lo hemos visto ocurrir, que todo va bien hasta que uno toca algún área difícil de la persona y sale corriendo. Hasta que le tocan a usted aquello. ¿Dónde le duele? Y entonces el médico dice, bueno, pero entonces ¿cómo hacemos si no puedo revisarle? Ahí te dice que le duele a barriga, que esto, lo otro, y el médico empieza, le dice, bájese un poquito los pantalones y empieza a hacerle así, ¿no? Y pin, donde duele, ahí está el problema. No, usted me hizo doler, yo me voy para la casa. No, señor, qué pena, pero no, espérese. Me voy para la casa, usted me hizo doler. Pero ¿cómo hago para saber dónde le duele? Se viste la persona, se sube los pantalones porque no se los ha quitado. Y se pone la chaqueta y le, señor, ese sitio donde toqué, ese dolor que lo hizo reaccionar, me indica que usted tiene una apendicitis. Se va para la casa y en el camino le da una peritonitis y se muere. Espiritualmente pasa lo mismo. A usted le duele ahí. Mire cómo reacciona de duro cuando se le toca ahí. Y eso le sirve a uno también, claro. Cuando le dicen algo que incomoda mucho, revise ahí. No, voy a revisar entonces si mi oración, si la cantidad de oración que estoy haciendo. Voy a revisar, voy a estudiar más la Biblia. No, qué pena. Es ahí donde le dolió. Es ahí en el manejo del dinero. Es ahí en las intenciones por las cuales se casó. Las de verdad. No las que le dijo a la niña, las de verdad que estaba buscando cuando se casó. Y ella. Ahí donde le duele, es donde hay que buscar, donde hay que profundizar. No para agrandar una herida, para sacar la verdad y sanarla. Usted nada saca si tiene un problema de esos con ir a misa todos los días o 2 veces al día, con comulgar 2 veces al día, con estudiar la Biblia 4 veces al día, con aprenderse de memoria los versículos, con estudiar la palabra de los padres de la iglesia y saber si son 25 concilios ecuménicos o son 21 o los que sean 25. Nada saca con conocer todos los documentos del Concilio Vaticano II. Eso es bueno, sí. Pero usted sigue teniendo allá en su corazón el problema que le tocaron y que lo hizo o la hizo salir corriendo. El problema está ahí.
El problema está ahí donde lo tocaron. Ahí está el apendicitis. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Miren, ahí donde duele, sí, pero recuerden una cosa. El Señor perdona todo eso, por eso lo levantaron en una cruz. Para perdón de nuestros pecados. ¿De cuáles pecados? De esos, porque cuando duele es porque hay pecado. No tema, dé un paso al frente, dígalo. Que lo van a oír los demás, dígalo de manera que lo oiga el mundo entero. Y entonces, ya no temerá que la gente lo sepa. ¿Se imaginan si yo me pusiera a esconder que salté de cabeza en un 10º piso? Si me diera miedo que la gente supiera que yo fui o soy un suicida. Y eso es complejo. Durante toda mi vida he cargado con ese lastre. Pero esconderlo no lo puedo esconder. ¿Cómo esconder las piernas rotas? ¿Cómo esconder las cicatrices? ¿Cómo esconder todas las implicaciones que eso ha tenido? En lo posible, es mejor enfrentar lo que uno es de forma abierta. ¿Qué opina Palabra? Eso es como la doble confesión de Juan Esteban, que ha recibido algunas críticas, ¿no? ¿Qué opina Palabra? Sí, es un poquito eso que Juan les trataba de explicar en ese video. Que, pues es que igual es lo que lo hace ser uno lo que es. Y es mejor, pues pienso que sí es mejor uno poderlo mostrar y no que después empiecen a usar esas cosas en contra de uno y quede uno como un mentiroso. Ok, de acuerdo. Esto es levantando el velo y lo que hacemos es levantar el velo para que la verdad resplandezca. La nuestra, lo que hacemos, lo que sentimos, lo que vivimos, nuestras intenciones, para poder emprender el camino de la eternidad y no perdernos, no sesgarnos en las mentiras o en las apariencias o en los deseos y las vanaglorias del mundo. El Señor los bendiga y hagan ustedes su voluntad y nosotros también. Juliana Villegas, María Paula Gallegos, Antonio Torres, inviten a lo de la campanita y esas cosas, Palita. Los invitamos a que se suscriban al canal. Todavía necesitamos de más seguidores, entonces que se suscriban ustedes, que inviten a sus amigos y que nos dejen sus comentarios si hay algo que quisieran que habláramos en este podcast. Siempre los leemos y buscamos responderles sus comentarios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, si te gusta el video no te olvides de suscribirte. Toca la campanita, compártelo con tus amigos.